Aquí, como siempre, don Alfredo Rodolfo Amigorena, gran amigo, un ingeniero de primera línea, nos apoya en todas las iniciativas y principalmente en esta, que es una generada por el doctor, eh, directamente escritor, gran entusiasta, investigador, Salvatore Tomaselli. O sea, él escribió un libro y, entre comillas, llamó al miembro de la familia, familiar, al miembro de lo que es la empresa familiar, lo denominó ciudadano. Así que me gustaría ver qué opinas, Alfredo, de ese concepto y si realmente tiene impacto y si va a afectar de alguna forma al lector, porque creo que es un paso muy interesante, que llega desde los primeros pasos de la integración de esa familia hasta la misma gobernancia. Adelante, por favor. Bueno, querido Jimmy, siempre es un placer compartir contigo todo lo que haces, tus genialidades y demás. Y en este caso tenemos la oportunidad de hablar de un mutuo amigo, Salvatore Tomaselli, que junto con Miguel Ángel Gallo escriben un excelente libro, Ciudadanía, Ciudadanos de la Familia Empresarial Transgeneracional. Y cada una de estas palabras tiene un peso enorme en este libro. Es una especie de guía práctica para el éxito, desarrollo y asegurar la continuidad de una gran empresa. Hemos asistido a lo largo de estos años a empresas familiares que han pervivido de una manera increíble, crecido de forma terrible, y muchas que a la tercera generación desaparecen. Entonces, Tomaselli considera un concepto fantástico, es el de la ciudadanía. Una genialidad en tanto y en cuanto cada uno de los miembros de una empresa, en una empresa normal en la cual no es familiar, tenés la oportunidad de contratarlos, despedirlos y tenés solamente algunos tipos de roces de carácter legal y nada más. Pero en la familia no. La familia es la familia. Y es muy difícil seleccionar, adoctrinar y darles un sentido de trascendencia y pertenencia si eso no se programa de una manera inteligente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo recomienda Tomaselli hacer eso? Hay que generar estructuras de gobernanza familiar, consejos, hay que establecer protocolos, hay que desarrollar las pertenencias, planes de sucesión, como si fuera una ciudadanía. El ciudadano es alguien que tiene derechos, pero tiene deberes, que tiene que cumplir para considerarse parte de esa ciudadanía. Pero antes que eso, tiene que sentirse ciudadano, tiene que sentirse parte de eso, no solamente por la consanguinidad y por las relaciones parentales, sino por la búsqueda de una meta conjunta, que es el país, en este caso la empresa. Ese concepto de patria, ese concepto de nación, se traslada a la empresa y entonces tenemos una cultura común, valores comunes, espacios en los cuales los integrantes, espacios de deliberación, en los cuales los integrantes no solamente deliberan de los temas empresariales, sino de los temas familiares, y los aclaran, los definen. O sea, el diálogo, la resolución de conflictos, la práctica constante de una relación que es dinámica. Hemos asistido a empresas familiares que han tenido incluso altibajos. Lo más grave que pasa en las empresas familiares es cuando el líder de la empresa se va, desaparece, se muere, eventualmente pasa el mando a alguien. Y esas transiciones, si no están debidamente organizadas y preparadas, pueden ser el punto de no retorno de esas empresas familiares. Hay un concepto que es la familia empresarial. La familia empresarial tiene todos los condimentos de una familia, pero tiene que ser suficientemente claro en la delegación de los roles,
porque existe el famoso celo. O sea, ¿por qué a este sí? ¿Por qué a este no? Y aparte los conflictos que se vienen arrastrando desde las ancestralidades. El viejo, me robó el osito cuando yo tenía 5 años, entonces no puede ser, entonces es un tipo corrupto. Ese tipo de cosas que parecen muy banales, pero pesan. Las relaciones no solamente de la consanguinidad, sino los que van ingresando a esa familia en forma política, literalmente. O sea, las cónyuges, los maridos, los relativos, son justamente las familias que vienen acompañando a la familia de los que ingresan. Entonces se produce un entretejido muy particular. Y ahí el rol del- de la cúpula es fundamental para ser lo suficientemente claros, lo suficientemente rígidos y al mismo tiempo blandos como para que esas susceptibilidades no generen conflicto. Hemos asistido a las grandes empresas como, no quisiera hacer nombres para no ser complicado después por la falta, la continuidad, pero nosotros en la Argentina hemos visto el nacimiento de grandes empresas que terminan en el momento en el que se producen conflictos internos que no tienen nada que ver con la empresa, que tienen que ver con la familia. Incluso a veces se recomienda una especie de retiro espiritual de los miembros de la empresa en otro lugar, en otro ámbito que no tenga nada que ver con lo empresarial, pero que sí tenga que ver con la relación interpersonal, ¿sí? Así que podríamos decir que la guía práctica que nos da Salvatore Tomaselli y Miguel Ángel Gallo en su libro es y llega en un momento muy particular, no solamente de las empresas familiares, sino de la sociedad como tal. Nuestra sociedad constantemente está buscando que el individuo sea parte de sus núcleos de protección. La familia es un núcleo de protección. Está buscando la satisfacción individual y está reemplazando constantemente el nosotros por el yo. Ese es uno de los ejercicios más importantes que debe ejercer el líder de la familia que es empresa al mismo tiempo. Generalmente hablo de líder porque las empresas familiares tienen cierta ancestralidad vertical. Es muy difícil en una empresa familiar elaborar un directorio que no tenga necesidad de un líder paternalista, ¿sí? O de una estructura paternalista. Eh, Cuando eso ocurre, el líder tiene que tener la capacidad, eh, casi de los políticos, de los internacionales y demás, de los diplomáticos más que de los políticos, de mantener la intensidad de esa pasión que llevó a formar la empresa en cada uno de los miembros importantes del directorio. Y saber que hasta el último de los integrantes que tenga un rol menor debe ser considerado y debe ser escuchado. No sé si más o menos se entiende el concepto. Perfecto. Yo me gusta dos cositas más. Primero, que cómo le afecta la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas cosas nuevas a la empresa familiar. Y después quería que lo cierres con un mensaje para el lector. ¿Qué le puedes decir al lector? Pero decime, entre comillas, cómo conjugás el concepto de lo que es AGI y todo ese impacto de las cosas que cambian hoy en día. Adelante. Fundamental. Hoy casualmente, hace poco, tuve una oportunidad muy linda de encontrarme con uno, pues, de Jimmy, de mis ídolos en el mundo, que es Rafael Grossi, el señor que desde Naciones Unidas se ocupa del desarme nuclear mundial. Es un argentino que nos dio una conferencia en el Consejo de Relaciones Internacionales
Cari. Y en ese momento, hablando de, del desarme nuclear y demás, logré consultarle, preguntarle, cómo ve en este momento crítico la inteligencia artificial y fundamentalmente la encriptación postcuántica en estos problemas. Entonces, entre una y otro concepto llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial tiene que ser nuestro gran consejero, no tomar las decisiones finales, pero tiene que ser nuestro gran consejero. Y el problema que estamos teniendo, a muy cerca, es el tema de cómo esas inteligencias artificiales se mantienen puras desde su origen y no son invadidas por otros conceptos que puedan ser hackeables. Vamos a la familia. En la familia, la inteligencia artificial aprende de la familia. Cuando la familia va utilizando los conceptos de inteligencia artificial y le va cargando sus datos de la empresa, de sus integrantes, de sus conflictos, y honestamente va llegando a un punto en el cual la inteligencia artificial puede ser un gran consejero del líder, al mismo tiempo de la empresa. Muchas veces, cuando el líder tiene que tomar una decisión, tiene que fundamentar eso. Y es imposible, en la condición humana, no tener un sesgo personal. O sea, la imparcialidad es muy difícil. Yo admiro profundamente a los jueces de la Suprema Corte que puedan emitir un fallo que sea realmente imparcial, que trascienda lo personal. Y tenemos la oportunidad de integrar esa inteligencia artificial en el management de la empresa, consultarla y la consultamos en mitad de un directorio y nos da ideas y luego lograr aplicarlas. Por otro lado, hay distintos analfabetismos que hemos atravesado en la historia. El hombre de las cavernas, el primero que logró pintar un bisonte y el otro que no podía hacerlo, no podía expresar nada, era un analfabeto gráfico, digamos. Después vino la letra, apareció Gutenberg con la imprenta y apareció el analfabetismo de la letra escrita. Después apareció Internet. Hoy yo me atrevería a decir que aquel que no maneja los sistemas digitales y de Internet se encuentra con un analfabetismo digital. Pero esta superrevolución de tener la inteligencia artificial generativa al alcance de la mano de cualquiera que tenga un dispositivo ligeramente compatible, va a hacer que los que no puedan acceder y manejar la inteligencia artificial van a tener una especie de analfabetismo de inteligencia artificial, que es monstruoso, porque la velocidad de generación de contenidos, la generación de diseños, la generación de casi todo lo que existe utilizando inteligencia artificial, que potencia cientos de veces y miles también. Hoy mi consejo a las empresas familiares es, por favor, ayer comiencen a utilizar la inteligencia artificial e integren, como se va a ver en este libro que está publicando mi querido amigo Jimmy Barletta, sobre las top 10 inteligencias artificiales, que no es solamente una inteligencia artificial, que tienen que multiplicar, utilizar y complementarlas como para obtener un producto. Y de la habilidad que se tenga para inteligencias artificiales, para instruirlas y recibir información, dependerá. Por último, yo creo que el libro de nuestro amigo Tomaselli es fundamental. Es fundamental para mirar la propia empresa familiar desde un ángulo mucho más profesional del concepto de la ciudadanía. Bueno, yo creo que está magnífico, te agradezco, creo que
es un aporte maravilloso a este libro y a este nuevo concepto que le hemos dado de incluir entrevistas, videos, y creo que has dado un paso maravilloso. Muchas gracias y también en nombre de los autores, de Tomaselli y de Miguel Ángel, creo que es algo maravilloso el contar con una persona de tu nivel que nos cuente cómo ve este concepto del ciudadano de empresas familiares. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un placer, querido Jimmy. Un gran saludo a Salvatore y a Miguel Ángel.